Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechubiza, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechubiza, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además pueden ver nuestras hermosas caras. Junto con... ¿Ubicas que va a desaparecer Google Podcast? Y lo van a fusionar con YouTube Music. Sí. Así es. Síganos en YouTube Music. Junto conmigo, como cada semana, se encuentra el Ario Chilango. Diego Gabriel Villanueva Díaz. ¿Cómo estás, cabrón? Hola. Muy bien, muy feliz de grabar. Últimamente tenemos varias grabaciones temprano. Uh-huh. Está raro porque ahora, para quienes conocieron la primera etapa del podcast, era los bardos en alcohol y ahora es los bardos en cafeína. Sí. Prefiero el alcohol. Prefiero la cafeína. Sí, es diferente, sí. Los bardos del alcoholismo fue una etapa rara en nuestra vida que duró 2 años. Sí, y además que los bardos del alcohol era como terminar de grabar y morirte en la cama, y ahorita es como... Terminamos de grabar y ando bien cafeíno, me queda el resto del día. ¿Qué se va a hacer hoy? Sí. Ahora, y además ahora las veces que estemos borrachos va a ser todavía más sorprendente, como ver una aurora boreal. Sí. Pues bienvenidos a este podcast de historia, biografías, anécdotas, cositas, hechos. episodio 159. Que tu madre, mi niño. Así es, 159, donde cada semana les contamos pues una historia, una biografía, algo que pasó, algún datillo. Pues ya cada vez un poquito más, ¿no? De cosas que nos interesan. Esta semana por fin terminé de hablar de los Estados Unidos. Qué bueno. No volveremos ahí en un buen rato. Tarde o temprano va a pasar porque son los Estados Unidos y han hecho muchas cosas malas. Un buen reto sería encontrar un episodio donde sí hablemos bien de los Estados Unidos. De que todo esto lo hizo perfecto Estados Unidos. No hizo nada malo, güey. Híjole. Todo pasó padre en Estados Unidos, güey. Está algo bueno que haya salido de Estados Unidos, dices. Sí. Digo, está el capítulo del hip hop. Está el capítulo... Sí, pero todos tienen un contexto terrible, horrible, güey. claro. Sí, está el capítulo de Kit Haring, que también es horrible. Sí, o sea, el de Kendrick también hablamos de cosas horribles que pasaron en Estados Unidos. O sea... ¿Tenemos algún capítulo que sea puro wholesome? Se me ocurre tipo el de Jack el babuino. Sí, el de Jack el babuino está bonito. Pues el de los güeyes, el de los náufragos. El de los náufragos. Porque se acabó bien. No sé, amistades que se han aventado todo el podcast. Díganos. Por ejemplo, uno que es muy violento es el de los papalotes, güey. En el de los papalotes hay mucha muerte. O sea, es que uno dirá, es pendeja la historia, pero hay mucha gente... O sea, la historia es muy creepy porque implica niños muertos, ¿sabes? Muchos niños muertos. Y ya. Últimamente YouTube anda bien joto con... Ya valió madre con la monetización, güey. Bien delicadito, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Culeros. Así que si quieren apoyar a estos güeyes, porque YouTube no nos va a pagar nada por este podcast, únense al Patreon. Sí, correcto. Y bueno, ya hablamos mucho, vamos a empezar. Esta semana me toca a mí contar la historia y pues le traigo una pista por fin. Le traigo una pista al hecho para que trate de adivinar de qué vamos a hablar el día de hoy. La pista es que el día de hoy la historia incluye perros, monos, niños, caras de bebés, humanos y puntos opuestos de opinión. Sergio, pero ya hablaste del Capitolio. Sí, ¿y? Yes, and? Verga, está compleja. Voy a decir que tiene algo que ver con la historia de los zoológicos o algo así, güey. Wow, los zoológicos humanos, Los zoológicos Porque humanos. el episodio pasado dije voy a hablar de algo wholesome y tú dijiste los zoológicos Sí, humanos. Millonarios cazando indigentes en una isla privada, güey. Nada más wholesome que eso. No, yo les dije, les prometí. Es que como tal no es un episodio wholesome, pero es algo que a mí se me hizo muy interesante y técnicamente es un mensaje bonito. La parejé. Wow. Muy bien. Las semanas pasadas, al menos de mi lado, las cosas se pusieron muy raras. Conocimos una de las peores partes del ser humano.
América. Es decir, los Estados Unidos. Después de 4 episodios hablando de ellos, me sentía sucio y cansado. Y si bien a veces es necesario hablar de estas cosas, también pues de vez en cuando hay que hablar de cosas más positivas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, en varios episodios yo ya les he hablado un poquito sobre un libro que me encantó, que leí el año pasado, que se llama Dignos de ser humanos. Es un sociólogo, antropólogo, filósofo, no tengo ni puta idea, que se llama Rutger Bregman, que mamo mucho con ese libro, pero es que neta está muy bueno y tiene muchas historias y muchos datos muy interesantes sobre muchos aspectos del ser humano. Desde historias como muy comunes que mucha gente ya sabe, como los soldados que se niegan a disparar en la guerra, por ejemplo, que la mayoría de, por ejemplo, en ese libro te explica que la mayoría de las bajas en muchas de las últimas guerras son cuando no ven de frente al enemigo. Son bombazos, son ataques de drones, son, ¿sabes? Porque cuando toca al soldado dispararle a alguien de frente, les cuesta muchísimo trabajo, güey. Porque ahí es cuando captas que ese botón que estás picando está matando gente, güey. Sí. O como las treguas de Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y justo esta semana les quiero presentar un resumen de uno de mis capítulos favoritos de este libro, en el que vamos a tener un viajezote para descubrir una teoría muy interesante sobre la evolución del ser humano y la capacidad que tenemos para sobrevivir, a diferencia de otras especies. Ujú. Habiendo dicho esto, Se sirve una chela. me pongo borracho. Comenzamos. El capítulo comienza con el autor comentándonos cómo el Homo sapiens, es decir, nosotros, apareció de la nada y sin tener mucho tiempo de existencia. Realmente, creo que Lechu ya una vez decía esta metáfora que daban en Cosmos y que es muy común de que si la historia de la Tierra fuera el reloj El calendario. el calendario, nosotros aparecimos en las últimas Aparecemos en la cuenta regresiva del fin de año. en las últimas campanadas del fin de año y la historia escrita son los últimos 60 segundos, una mamada así. Y el ser humano apareció así de que neta, tenemos nada de existencia en la Tierra. Y sin embargo, en verguiza pasamos de la caza a la recolección, de la caza y la recolección, a ser nómadas, a tener civilizaciones, edificaciones, maquinaria, tecnología, y nos extendimos por todo el mundo. En un tiempo récord para otras especies. O sea, que probablemente es la expansión más rápida en la historia del planeta Tierra. Sí, que pedo que es como, llegamos hace 5 minutos y ya hay bitcoins. Sí. Güey. Y ya tenemos gente estafada por bitcoins. Sí, Sí. ya economía a la verga. Ajá. O sea, literal decía este güey de que, güey, si unos aliens llegan de que llegaron cuando apenas estábamos bien naciendo y ve el desmadre, diría de que estos güeyes no valen verga. Y vienen ahorita y dicen, efectivamente no valen verga, pero ¿qué pasó? O sea, Pero qué rápidos para valer verga. ajá, pero qué rápidos para valer verga. Entonces el autor se hace la pregunta, ¿por qué nosotros? ¿Qué nos hizo diferentes? ¿Por qué el primer astronauta no fue un plátano? Bueno, técnicamente. Que suena pendejo, pero de hecho compartimos el 60% de nuestro código genético con el plátano. O sea, y dices, Bueno, ¿qué nos hace diferencia de un puto plátano, güey? O, más cabrón aún, tenemos el 99% de coincidencia genética con los chimpancés. Ujú. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que los chimpancés los usamos nosotros de entretenimiento a nosotros? Como acabo de ver una noticia de que había un chimpancé suelto en una colonia de aquí de Guadalajara. Dices, y estaba así colgado como en unos cables de ropa, güey. Entonces Bregman nos dice que la respuesta de por qué nosotros dominamos sobre otras especies no es tan obvia como creemos. No es porque Diosito quiso. La incómoda realidad es que nosotros, a pesar de sentirnos superiores a todas las demás formas de vida, no somos más que un producto de un proceso aleatorio, la evolución. Somos parte de una ruidosa familia de seres peluditos, conocidos como los primates. De hecho, durante los primeros siglos de nuestra existencia, compartimos el planeta con otros homínidos que desaparecieron de manera misteriosa. De forma resumida, ¿en qué consiste la evolución? Que después quiero hacer un episodio como de Darwin y de las teorías de evolución y de que toda la polémica que ha habido alrededor de estas teorías. Y se me hace increíble que todavía hay escuelas donde no enseñan la evolución, güey. Qué mamada. Ajá. De que y entonces estaba el mono Y luego el hombre. y luego el hombre y siempre estuvieron separados. Sí.
Básicamente, la evolución es un proceso largo en el que intervienen 3 elementos principales: sufrimiento, lucha y tiempo. El proceso consiste en que los animales tienen muchas crías, más de las que pueden sobrevivir con los recursos que hay. La teoría dice que los individuos que mejor se adaptan al entorno por alguna característica suya tienen más probabilidades de sobrevivir y por lo tanto de ponerla. A lo largo de varios millones de años este proceso se repite y al final tenemos más ejemplares con las características que funcionaron para sobrevivir al entorno. ¿Qué quiere decir? No es como luego nos pintan la evolución de que verga, güey, vamos caminando y de repente a un güey le salen alas. De que no mames, evolucionó, güey. No es como los putos Pokémones, güey. Es un proceso en el que, obviamente, todos por mutaciones del ADN tenemos rasgos distintos. O sea, por ejemplo, pues yo soy más alto que Lechu, por ejemplo. Y si eso determinara, no sé, de que, güey, hay un árbol en específico Claro. que solo yo puedo agarrar los frutos, pues este güey se va a morir de hambre, ¿no? Y como es más probable que alguien así sobreviva, también es más probable que se reproduzca. Ujú. Entonces los genes es más probable que se transfieran esos. Exacto, y esos mismos genes pueden mutar, pero estamos hablando de millones de años, o sea, pueden mutar y van haciendo que estos cambios genéticos sean todavía más evidentes. Ujú. Entonces eso hace que ciertas especies desaparezcan. Era como, me acuerdo que nuestra maestra de biología hacía cosas muy extrañas, pero una vez nos explicó de manera muy fácil la evolución, y era que antes casi no sobrevivían las mariposas negras en Inglaterra, porque muchos de los árboles alrededor de no me acuerdo qué ciudad eran blancos los troncos. Entonces, como en el básquetbol. Y entonces, entonces llegaban las mariposas y se posaban en los árboles y las mariposas negras destacaban y los pájaros llegaban y se las llevaban. Ok. ¿Qué pasó con la revolución industrial? Las fábricas empezaron a soltar carbón y el carbón empezó a impregnar esos árboles. Entonces alrededor ya no habían mariposas blancas, porque las mariposas blancas ahora eran las que destacaban. Claro. Entonces los pájaros llegaban y se las chingaban. No sé si era una historia cierta, que no está verificada, pero más o menos así puedes explicar cómo funciona esto de la selección de las especies. Sí. O sea, no es como Pokémones. Es como, ¿qué humano va a sobrevivir? El que sí se va a prender el boiler. Ajá. El sí, que no exacto. le halle nunca va a coger y por lo tanto Sí. esos genes ahí mueren. No tiene ni idea lo mucho que le prende a la raza verte prender un boiler. Nah, es una cosa es el flex más grande que puedes hacer. El de, no te preocupes, mi cielo. Y ya luego regresas como... Como Cuauhtémoc Blanco. ¡Me explotó el boiler, jefa! Y ya tienes que pedirle al vecino. Entonces, para Darwin, este proceso, cuando lo fue descubriendo, decía, esto es muy cruel, güey. ¿Qué pedo con que esta es la manera en la que sobreviven las especies? Y de hecho, aprender este tipo de cosas hizo que Darwin dudara de la existencia de Dios. No tanto por el tema pero es que en la Biblia dice que Dios creó todas las especies. No, era más por el tema de que decía, ¿cómo puede ser esto una idea de Dios si es súper cruel, güey? La manera en la que las especies tienen que competir para sobrevivir. A estas ideas se fueron sumando otras que mencionaban cómo la clave de la supervivencia en las especies, en especial la humana, estaba ligada con su capacidad de egoísmo. Entonces decían, una característica para sobrevivir a este proceso de selección natural es el egoísmo. Es el que no compartas los recursos, es en el que acapares tú todas estas condiciones que te pueden ayudar a sobrevivir. Eso decían estas teorías. Igual, ideas que parecen confirmarse cuando vemos que en efecto somos la especie dominante y que a pesar de que el 99% de las especies que han existido ya se extinguieron, nosotros seguimos aquí. O sea, sí es como increíble el hecho de que existamos, güey. O sea, cuando ves todo lo que ha pasado para que estemos aquí, güey. Sí, nunca sobreviven. Uh-huh. Nosotros sí sobrevivimos el sábado. Aguante, humanos. ¡Aguante, humanos! ¡Aguante, humanos! ¡Nunca ganamos! Quizás somos los más egoístas, los más fuertes, los más inteligentes y también los más malvados. También siento que hay un desarrollo de conciencia en el cual, esto que dice Darwin de que... Eso que dice Darwin de cómo se le hace muy cruel el que las especies tengan que luchar entre sí para sobrevivir. Creo que
solo es cruel desde la perspectiva antropocentrista, porque en realidad creo que el humano es la única o de las pocas especies que se aferra tanto a no morirse. Cuando en realidad muchas especies cumplen un ciclo natural, unas matan a las otras y unas eventualmente van a terminar su ciclo, y el humano es el que egoístamente dice, no, yo tengo que sobrevivir más que esa, más que esa, más que esa. Sí, también la autoconciencia hace Sí, que lo cambia todo. También la autoconciencia también es parte de nuestra habilidad para sobrevivir, porque si somos conscientes de lo que significa morir, vamos a tratar de crear condiciones para que no muramos. Claro. No, y para justo, o sea, y eso hace que alarguemos el proceso natural de supervivencia del humano, que si bien sí hemos sido muy fuertes para hacerlo, probablemente el humano por sí solo, sin todo ese desarrollo de conciencia, nos hubiéramos muerto a los 30 y tantos años como se morían hace 2000 o 3000 años. Pero aferrarnos de manera egoísta a la vida, a pesar de la supervivencia o no de otras especies, hace que prolongáramos nuestra esperanza de vida y en el camino nos llevemos a muchas otras que dependían de que nos fuéramos. Básicamente con estas ideas que decía el autor de que, güey, somos más fuertes, somos más egoístas, somos más inteligentes, decía Ruther Bregman, todo esto tiene que ver con la teoría del autor. Por si no están de acuerdo, lean primero el libro y después escriban su propio libro para debatir pendejitos. El autor dice que son puras mamadas. O sea, dice, para empezar, no somos más fuertes que los changos, güey. Cualquiera de nosotros que nos enfrentemos a un chango, de un putazo nos regresan a la primaria, ¿sabes? Somos lentos, somos torpes, la mayoría no somos capaces de subir un árbol. Y al nacer somos una mamada que nos tienen que cuidar como hasta los pinches 6 años porque básicamente somos inservibles, güey. No somos jirafas que literal abren las patas, se caen y la jirafita ya sale y empieza a coger, o sea... Sí, en cambio nosotros el maravilloso ciclo de la vida. En cambio con nosotros tiene que pasar una puta década para asegurarse de que no te vayas a tragar un clavo, güey. Sí, güey, de que literal 15 años y sigues tratando de meter el tenedor. Pito donde no. También. Yo conozco güeyes que todavía... que su pito los ha llevado a lugares donde no ven con arma. Ay, güey. También aboga que realmente no somos tan inteligentes como pensamos, según el tipo de inteligencia. Ya que aunque tenemos un cerebro muy grande, realmente somos pocos los que seríamos capaces desde cero de desarrollar un sistema, un lenguaje, una teoría matemática, una herramienta. O sea, realmente no somos tan inteligentes como creemos porque no todos los humanos somos capaces de entender la fórmula general. Sí, en realidad son poquitos los cabrones y cabronas que dijeron, así está el pedo de la humanidad, jálense. Exacto. Y de hecho, cuenta sobre varios experimentos que se han hecho a lo largo de los años para comparar distintos tipos de primates contra humanos, y se ha demostrado que los niveles de memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento de información cerebral nuestros están muy a la par con algunas especies de macacos y de changos y de simios y de orangutanes. O sea, al menos lo que es, él le dice como la hard intelligence, que es como el procesador. No estamos tan diferenciados de los changos, güey. Entonces dices, ¿qué es, güey? En promedio, en fuerza bruta cerebral, estamos muy a la par de los changuitos. No mames, hay un mosco, pero jurásico, güey. Se fue. Entonces, plantea otra posibilidad. Somos más astutos y más capaces de ser malvados. De tener inteligencia maquiavélica. Nuestra capacidad de mentir y engañar nos hace superiores. Tus tatuajes, calavera. Sin embargo, de igual manera, presenta varias pruebas de cómo esto no es tan cierto. Al menos no de base. Los humanos somos más propensos que otras especies en confiarnos de los demás. El ser humano en estado natural, o sea, por ejemplo, los niños o así, confían más rápido que las crías de otras especies. Y en general el ser humano confía más rápido de otros seres humanos que otros animales confían de su propia especie. Además de que somos una especie que muestra de manera muy transparente sus emociones. Inclusive tenemos rasgos únicos como para mostrar lo que sentimos, como por ejemplo una característica que es exclusiva del ser humano, que es la de ruborizarse. Ok. Ninguna otra especie, ni siquiera los simios, se pueden ruborizar. Wow. Y inclusive Darwin decía que es que es la emoción más extraña y más intrigante. ¿Por qué nos ruborizamos, güey?
chingados. Porque además tiene un reflejo físico claro, ¿no? Ajá. O sea, hay muchas cosas que reaccionan. Creo que hay muchas cosas que a través de una sensación, una emoción reaccionas, pero también es porque lo aprendiste dentro de un colectivo. Sí. No sé, que te dé pena hablar y te encojas un poquito Sí. y así. Pero eso... Ruborizarse es una reacción física. Y directa, güey. Sí. No puedes razonarla, güey, ni pensarla de que, me Ajá. quiero ruborizar, güey, o Sí. quiero evitarlo, Sí. ¿no? Y entonces decía este güey, ¿cómo de base, o sea, de origen, De agencia. de agencia, vamos a ser buenos para mentir? Si somos la especie más expresiva de todo el reino animal, güey. Sí. Y tenemos una característica para mostrar cuando algo nos da pena o cuando estamos mintiendo, que es ruborizarse. Sí. Que después aprendas a controlarlo es otra cosa. Pero de agencia lo traes, güey. Sí. En cambio, un perro, güey, que no refleja sus emociones, que llegue y Sí. te diga, soy tu papá. Nadie te va a creer. Nadie te va a creer. Ay, me mama esa historia del perro que habla. Está bien pendeja. Nadie te va a creer. Ay, güey. Entonces, en resumen, somos unos putos flanes porque seguimos aquí, ¿no? Este debate se volvió aún más complicado cuando en 1856, en una cueva de piedra caliza al norte de Colonia, Alemania, dos mineros descubrieron un esqueleto muy curioso y que cambiaría la visión que se tenía de nuestra especie para siempre. Había algo muy raro con estos restos. La forma del cráneo era muy rara, con una modulación y era muy alargada. Además, la nariz y el arco de las cejas eran llamativamente largas. Cuando el antropólogo Hermann Schaffhausen estudió los restos... Doofenshmirtz, Sí. malvados y asociados. Güey, tiene nombre de villano este güey. Hermann Schaffhausen. Este güey es el Doctor Doom. Fácil, Sí, güey. corta. Estudió los restos, llegó a la conclusión de que no se trataba de un ser humano común, sino de otro tipo de humano. Sino de Dios. Era Dios. Sino de otro tipo de hombre. Al hacer públicos estos descubrimientos durante una reunión de la Sociedad de Ciencias Naturales y de Medicina del Bajo de Rin, se enfrentaron con mucha incredulidad. Sin embargo, empezaron a aparecer huesos similares. Museos de Europa analizaron sus colecciones y por todas partes encontraron cráneos muy parecidos, con esta forma de balón de rugby y con las cejas y con los ojos. Entonces, ellos los habían desechado porque pensaban que eran cabezas deformadas o que se habían deformado por condiciones del ambiente en donde habían estado pues enterradas. Pero entonces no. Poco a poco los científicos comenzaron a aceptar que había otro tipo de ser humano. Al final recibirían el nombre del valle donde se encontraron los primeros huesos, el Homo neanderthalis, o el neandertal. Está muy cabrón que apenas hasta los 800 descubrimos esto. O sea, durante años creímos que siempre fuimos los únicos humanos que existieron. Y aquí es donde nos empezaron a dar cuenta que no. Con el tiempo entendimos que hasta hace solo 50,000 años habían al menos 5 especies humanas conviviendo al mismo tiempo en el planeta. Wow. El Homo erectus, el Homo florensis, el Homo luzonensis, el Homo denisoviensis y el Homo neanderthalis. Nosotros somos el erectus. Sí. Ciencia. Por eso nunca nos invitan a la convención de ciencias naturales, güey. ¿Quieren ver mi Homo erectus? Aquí está. Es un cráneo, obviamente. Todos eran humanos. O sea, todos eran una especie, una subespecie, pero todos eran seres humanos. O sea, no eran changos, no eran acá cosas raras, no, eran humanos. Entonces la pregunta ya ni siquiera es, ¿por qué nosotros y no los changos? La pregunta ya era, ¿por qué nosotros y no otros humanos? O sea, porque ya no existen los otros humanos. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Pero por qué pasó eso? ¿Te imaginas que todavía existieran otros humanos, güey? Güey, justo estaba pensando que sería un trip tipo, Guardianes de la Galaxia. Sí. Que están ahí casual, cotorreando en el mercado y hay un güey que es como parecidito al otro, Ajá. pero es de otro colorcito y Sí. su cabeza tiene ciertas protuberancias, güey. Sí, sí, sí. Y del otro lado hay uno que es como igual, pero su cabeza es más alargada y es más alto, güey. Sí. Pero en general son un poco lo mismo, güey. Sí, ¿Qué- como ciencia ficción, qué- ¿no? Sí, sería O sea, ciencia ficción, güey. sí. Qué trip. Bueno, y ya no, porque sabemos que pasó. Sí. Es que eso que lo platicaba en el episodio anterior, bueno, en el de Alemania, que decía, güey, es que imagínate ese mal trip, güey. Llevas toda tu vida viendo a la gente con tus mismas características y de repente ves a uno que dices, a su puta madre. O sea, porque ni siquiera que tenga otro color de piel, sino que ya sus rasgos
físicos son totalmente distintos a ti, pero lo suficientemente parecidos. Sí. Cada vez que hay una teoría bien pendeja, o sea, que dicen que no es cierto, pero está curiosa, que dicen que el Uncanny Valley nos produce... ¿Sí ubicas qué es el Uncanny Valley? El Uncanny Valley es este fenómeno que nos da de sentir como repulsión, miedo, incomodidad ante cosas que parecen lo suficientemente humanas, pero no lo son, como los robots. Ok. Como los robots, como los maniquís hiperrealistas, como el CGI que no está tan bien hecho, como el CGI de El Expreso Polar. Ah, no mames, qué miedo, güey. Eso es el Uncanny Valley, Qué güey. miedo. No, Sí, muy sí, mal, sí. güey. O sea, porque decía, cuando sabemos que claramente una cosa no es humana o es, por ejemplo, una caricatura, no nos da miedo. Pero conforme más empieza a verse real, pero no, nos Sí. produce cierto rechazo y miedo. Sí, como los papás de Coraline. Sí, que este pedo es una teoría de la robótica. Dice cómo el rechazo que nos generan los robots es como un robot que no se ve nada humano, chido, cool, hasta es tierno. Un robot que se ve lo suficientemente humano, pero no lo suficiente como para pasar por un humano, nos da un vergazo de miedo. Sí. Pero también decía, pues ya se trasladó a otras mamadas. De hecho, en TikTok hubo un trend muy, muy divertido que la raza hacía maquillaje de Uncanny Valley. Entonces se maquillaban para producir el sentimiento de Uncanny Valley. Estoy seguro que voy a buscarlo en cuanto acabe el capítulo y me van a salir después 1000 en la noche, güey. Sí. No, o sea, sí estaban creepy, pero estaba muy divertido. Pero entonces ya empezaron a decir mamadas y decían que el Uncanny Valley, o sea, se nos produce porque en algún momento de la evolución del ser humano aprendimos a tenerle miedo a algo que se parecía al ser humano, pero no era humano. Ok. Como en este proceso de adaptación entre distintos humanos. Que se me hace una pendejada, pero sí me pongo a pensar, ¿cómo reaccionamos? O ¿cómo reaccionarían otros humanos al ver humanos distintos? O sea... Que también, o sea, si fuera cierto y si tomáramos esa teoría y teorizáramos aún más, eso podría ser una primera instancia de explicación de lo que eventualmente sería la discriminación, el racismo y la segregación, como de alguien que es parecido a mí, pero tiene cierta característica específica que no. Pero la cosa es que, por ejemplo, por ejemplo, cuando empezó a salir este tipo de cosas, fue cuando se empezaron a fomentar todavía más las ideas racistas. Porque Sí. decían, ¿ves? No somos los mismos tipos de humanos. Que eso es falso. Entre los seres humanos no existen razas como tal. No es como con los perros pues sí, o sea, es de que un Sí, pugo... No, Que en los perros las estructuras óseas, musculares, todos etcétera. son del mismo orden natural, pero sí tienen razas distintas. Claro. Aquí no. O sea, la pigmentación es lo único diferente. Pero de ahí en más, somos el mismo ser humano. Es como literalmente, es como que todos somos labradores, pero unos son amarillos, unos son blancos, unos son negros. Pero son labradores todos, Sí, güey. exacto. Ese es el ejemplo. Entonces, también eso estuvo muy cabrón, porque cuando empezaron a descubrir esto, empezaron a salir estas teorías genetistas de la raza, y que la raza aria, y que la raza blanca, y era como, no, o sea, no es lo mismo. O sea, Y que todos justo en eso- somos Homo sapiens. Que en ese tema de que, como con la explicación que di ahorita de que, güey, a final de cuentas los perros de la misma raza tienen las mismas estructuras óseas, etcétera. Luego eso justificó mucho a la segregación, por ejemplo, de la raza aria en Alemania, que les buscaban estructuras óseas a los habitantes para ver si eran o no, y que tenían ciertas diferencias y tal. Es como, güey, neta, estás buscándole 5 patas al gato, güey. Sí. Cuando ves, neta, los huesos de una persona de raza negra o de una persona de raza blanca, son iguales, güey. Somos iguales. Somos la misma raza, los humanos. Pero en este caso, no éramos la misma raza. O sea, esto sí era distinto. Eran distintos tipos de seres humanos. Que luego yo me veo a mí y a Brock Lesnar O sea, sí. y digo, ¿quién sabe, brother? Sí, o sea, también dices... Es lo mismo, ¿no? O sea, hay labradores chiquitos y hay labradores con dagas tatuadas y que son unos cochinotes, al parecer. Que se ponen guantes de MMA. Y que llegan y que agarran a otros labradores y los avientan. Y los hay. Los dos son labradores, solo uno claramente es A uno hay superior. que dormirlo. Sí, uno ya hay que dormirlo por el bien de todos los demás. Entonces, cuando empiezan a surgir todo esto, pues ya empiezan a preguntarse, ¿sabes? Más como última idea, ¿con qué se compararía? Como con la ficción, como con el pedo de los X-Men.
Sí. O sea, que ya literal empiezas a ver de que, verga, güey, ya salieron humanos 2. Sí. Los X-Men es eso, güey. Es como, ves, es un humano, sí, perfectamente, tiene garras. Ajá. Sí, o sea, claramente ese güey sí es otra raza. Entonces, aquí vuelven las comparaciones. Se preguntan, entonces, ¿por qué nosotros sobrevivimos? ¿Éramos más fuertes? No. Según estudios, el neandertal era más fuerte que nosotros. Tenía el cerebro más grande. De hecho, descubrimientos arqueológicos que se han hecho demostraron que eran sumamente inteligentes los neandertales. Sabían cocinar, conocían el fuego, fabricaban prendas de vestir, tenían instrumentos musicales, ya le debían al SAT, hacían joyas, hacían pinturas. Incluso se cree que nosotros les copiamos cosas a los neandertales, como las tradiciones funerarias de enterrar a los muertos. Ok. Ujú. Estos güeyes estuvieron a todo dar durante más de 200,000 años, pero en cuanto apareció el Homo sapiens, empezó la cuenta regresiva para su desaparición. Se me hace muy cabrón el tema de enterrar muertos, porque creo que a diferencia de otras actividades que mencionabas que son para supervivencia, lo de enterrar muertos, que si bien también puede ser para un tema de supervivencia porque empiezan a haber desechos y etcétera, creo que eso ya te habla de creencias. Sí, no, O sea, eso ya es el antes y después de qué pasa después. Ya no nomás estamos sobreviviendo, ya estamos siendo conscientes de que puede haber algo más. Porque si ya enterraban a sus muertos, quiere decir que ya tenían ciertas ideas de lo que pasaba después de la muerte. Exacto, justo. O sea, porque es como, no lo podemos dejar aquí, ¿por qué algo? Ajá. Y si ya hay un por qué algo, ya entonces le metes una cosmovisión, una condición a todo el resto de lo que haces. Porque si hay algo después, entonces hay algo antes, que es en lo que estoy ahorita. Entonces, ¿qué hago para cuando llegue el después? Y te cambia por completo todo, güey. Y esto está muy cabrón porque durante mucho tiempo los arqueólogos al neandertal no lo bajaban de pendejo. O sea, decían, nah, güey, era prácticamente un chango, güey. Y luego empezaron a descubrir que era como verga, güey, construía cosas, verga, güey. Pero ya luego, verga, güey, enterraban a sus muertos. O sea, ya eran capaces de crear religión, o al menos creencia. No religión con dogmas estructurados, pero ya creer en cosmovisiones, en algo más. O sea, ya tenían autoconciencia. Y eso da un vergazo de... O sea, me pongo a pensar en esta raza, güey, que tenía su cosmovisión. Estamos hablando de los 1800, o sea, ya ya habían civilizaciones muy avanzadas, o sea, ya era la modernidad, y que de repente te sacuden esto de, güey, no somos los únicos que tuvieron ideas de cómo funcionaba el mundo, y no somos los únicos que creyeron en algo más, y no somos los únicos que tuvieron autoconciencia. Me imagino que debe de haber sido un proceso que inclusive daba mucho pavor y te sacudía tus creencias de lo que eras, ¿no? Yo lo comparo como con el pedo de Galileo, por ejemplo, cuando decía de que, güey, la Tierra no es el centro del universo. Y decías, hereje. Era cuando decía, güey, no fuimos los únicos que creyeron en Dios o en alguna deidad. Nada mames, güey, te friquea, güey. Entonces, si no éramos ni más fuertes ni más inteligentes, ¿para qué verga servimos? Bueno. De 5 no rendís, de 8 no rendís, de 10 no rendís, ¿de qué carajo rendís? Bueno, entonces empiezan a surgir algunas teorías que mencionan que entonces si no éramos más fuertes, más inteligentes, ni más vergas, éramos más crueles. Sí, es eso, se sabe. Y logramos llevar a cabo la primera y más grande campaña de limpieza étnica de la historia. Verga. En este punto, Bregman, el autor del libro, nos deja con la duda. ¿Es esto posible? ¿De verdad que exterminamos a las demás especies humanas? ¿A la verga estamos locos? ¿Are we the bad guys? Y en ese momento nos da un salto para presentarnos un experimento que nos daría otra visión distinta de las cosas, que es donde se sustenta la nueva teoría que él nos quiere presentar. Empezando en primavera de 1958, en la Unión Soviética, cuando Ludmila Trut, una joven, atiende a una vacante puesta por el profesor Dmitry Belyayev, especialista en zoología y genética, que estaba buscando un asistente para llevar a cabo un experimento que tenía en mente. El profesor le pide a Ludmila que lo piense bien, pues se trata de un experimento largo y peligroso, ya que en ese momento los líderes comunistas consideraban la teoría de la evolución como una mentira capitalista.
y habían prohibido toda investigación sobre genética. Y de hecho está muy interesante porque después, más adelante en el libro, esto ya no lo voy a explicar, pero lean el libro, explica por qué porque el capitalismo está muy basado en en este pedo como de ay, se me fue el nombre, pero que es como la evolución social, selección social, no me La movilidad social, es que tiene un nombre que mezcla las teorías de evolucionistas con temas sociales, que la supervivencia del más inteligente y el más apto, y que el capitalismo era de que arre. de la competencia. Sí, porque el capitalismo de base decía que el egoísmo provoca riqueza, porque yo por mi propio egoísmo, por ganar mis riquezas, empiezo a construir algo y a través de eso la sociedad se beneficia. Sí, y empiezas a acumular más de lo que necesitas. Pero empiezas a acumular, pero a la vez, por ejemplo, la ganas de generar dinero va a generar que tú propongas una nueva idea que va a beneficiar a la sociedad. O sea, por ejemplo, tengo una idea que quiero vender una nueva maquinaria. Entonces construyo mi maquinaria para yo hacerme rico, pero esa maquinaria va a terminar ayudando a la sociedad. Es lo que dice esta idea del capitalismo, que también tiene que ver con el más inteligente es el que más dinero va a generar, según el capitalismo. Entonces, también estos güeyes decían, estas teorías de evolución le dan la razón al capitalismo, y porque, según yo, este güey, Adam Smith, sí se basó en algunas ideas de teorías de evolución para crear como este modelo de cómo podría funcionar la sociedad. Ok, por eso estaban tan satanizados Sí. en Rusia. Si luego quieren, de verdad yo podría hacer un resumen de cada capítulo del libro. Hay muchísimas cosas interesantes que puedo contar, entonces déjenlos en los comentarios. En el Patreon. Y en el Patreon. Si quieren que haya más episodios sobre este libro, porque de verdad son 500 páginas y de verdad de cada capítulo del libro se puede hacer un episodio. Entonces, pues le dice que, oye, nomás que está medio peligroso hacer este pedo, piénsalo bien. Y, de hecho, al exterior, la idea era presentar el experimento como un estudio sobre la piel del zorro. Porque lo que en realidad querían lograr era, literal, querían convertir un zorro en un perro. Entre comillas, pues. En otras palabras, querían transformar una bestia salvaje en un animal doméstico en solo unas cuantas décadas. Ok. Un siglo antes, Darwin ya había identificado que los animales domésticos, como los cerdos, los conejos, las ovejas, los perros, tenían una serie de elementos en común. Todos son una versión más pequeña que sus antecesores salvajes. Sus cerebros y sus dientes son más pequeñitos, generalmente con orejas gachas, colas rizadas. Gachas. No, esto es bien gacha de tu oreja. Orejas caíditas. Esto es bien gacha de tus orejas. Y tenían manchas blancas en el pelaje. Y lo más destacado, conservaban un aspecto juvenil durante toda su vida. Sin embargo, el genetista ruso tenía la hipótesis de que estas características no eran más que un producto secundario de otro proceso, y que los animales adquirían estas características a lo largo de generaciones, pero en virtud de una sola característica, y era la mansedumbre. ¿Qué tan mansitos eran estos animales? ¿En qué consistía el experimento entonces? Este experimento consistió en reproducir durante varias décadas lo que habría ocurrido en miles de años. Transformar una bestia salvaje, en este caso el zorro plateado, un animal sumamente agresivo, en un animal más dócil, manso y propenso al juego. Este güey estaba loco, güey. O sea, dijo, vamos a agarrar un animal salvaje y en décadas vamos a tener una especie más mansa. Güey, full cliché de científico loco, güey. Sí, güey. Y así fue. Pusieron una granja de zorritos donde analizaban el comportamiento de los zorros todos los días. La AKD. La AKD. Es la granja de zorritos. Que así se llamara la escuela del Atlas. Zorritos. Zorritos. Y el de para mujeres, zorritas. Y así, no mames, güey, no lo pensamos bien. Puta madre, güey. Puta madre, güey. Grupo y somos unos pendejos. Les tenían que ofrecer comida en un guante protector, porque neta, en cuanto acercaban la mano, los zorros se lanzaban a atacar, güey. Estaban locos estos güeyes. Pero en cuanto veían el mínimo titubeo en alguno de los zorros, que era de que le acercaban comida, lo pensaba tantito y después atacaba, era
separen a ese y a ese lo vamos a poner a coger. Sí. Es el que no atacó de inicio de El que no instinto, atacó de el inicio, que se la pensó. ajá, lo reproducían. Y además, para no viciar el experimento, los científicos no tenían más contacto con los zorros. O sea, trataban de no tener contacto para nada, Para que no se familiarizaran. para que no se familiarizan con ellos. O sea, era como la comida y adiós. No los volvíamos a ver, no los volvíamos a tratar. El proceso fue increíblemente rápido. Para la cuarta generación, en 1964, ya habían ejemplares que agitaban la colita de manera amigable. Y algunas generaciones... Como cuando llegó el reggaetón. Sí. Y algunas generaciones más adelante, los zorritos ya reclamaban la atención de los investigadores y aceptaban caricias. En libertad, un zorro empieza a dar muestras significativas de agresividad a las 8 semanas. Sin embargo, los zorros seleccionados de forma selectiva conservaban una actitud infantil durante toda su vida y se pasaban el día entero jugando. Ok. De hecho, ya es ahorita una especie que se puede comprar en Rusia para caza, el zorro plateado domesticado que surgió de este experimento. Wow. O sea, la granja sigue, pues. Los cambios físicos también empezaron a ser visibles. Las orejas de los zorros colgaban cada vez más. Sus colas ya no estaban tiesas, sino que se movían, como con el reggaetón, y empezaron a salirles manchas blancas. Sus huesos, también conforme pasaron los años, fueron adquiriendo menos grosor. Iban haciéndose más chiquitos, güey. Inclusive algunos emitían ladridos. Al cabo de un tiempo, empezaron a acudir a sus cuidadores cuando los llamaban por su nombre. Cosa que ni de pedo hacían los zorros en estado natural, güey. Actualmente la subespecie se le conoce como el zorro domesticado ruso. En 1978, 20 años después de haber iniciado su experimento, por fin pudieron presentarlo en un congreso internacional, porque pues ya la situación de la Unión Soviética ya estaba mamando. Entonces, la comunidad científica quedó impresionada. Dmitri tenía la sospecha de que los cambios en los zorros estaban relacionados con sus hormonas. Los zorros mansos producían menos hormonas de estrés y más serotonina, la hormona de la felicidad y la oxitocina, y la hormona del amor. Y esta teoría, entonces dice, y además esta teoría no solo aplicaría para los zorros, sino también para otras especies. De hecho, también aplicaría para el ser humano. Ok. 2 años después de que un güey llamado Richard Dawkins publicó un libro muy famoso que se llamaba El género egoísta, donde este güey donde decía que nosotros nacíamos egoístas y que de hecho fue uno de los libros más revolucionarios en cuanto a todos estos temas, porque fue como el que durante muchos años gobernó todo este tema de antropología, que decía, somos egoístas, güey, somos unos culeros y eso es lo que nos hace sobrevivir. Este güey desarrolló una teoría totalmente distinta, donde decía que los seres humanos no somos más que primates domesticados. Creía que durante décadas de miles de años, los humanos más afables, dóciles y amistosos eran los que habíamos tenido más descendencia. Si la evolución consiste en la supervivencia del más apto, en nuestro caso sería la supervivencia de los más amables. Y de hecho ya es una teoría, ya no es the survival of the fittest, sino es the survival of the friendliest. Ok. Y lo pueden buscar, ya es una teoría antropológica, la supervivencia del más amigable. Si Dmitri tuviera razón, deberíamos encontrar indicios de su teoría en nuestro propio cuerpo. Al igual que los zorros plateados, los cerdos y los conejos, deberíamos de ser más pequeños y tener rasgos más infantiles que nuestros antepasados. En 2014, un equipo de investigadores americanos comparó cráneos de seres humanos que habían vivido en distintos momentos en los últimos 200.000 años y encontraron una clara tendencia. Nuestros rostros y nuestros cuerpos han adquirido rasgos más suaves, juveniles y femeninos. Nuestros cerebros se han cogido al menos un 10% y nuestros dientes y mandíbulas también son el lenguaje técnico de los anatomistas pedomorfos. Es decir, formas de niños. Sí. Es decir, más infantiles. Más inofensivos. Este güey decía que nosotros somos el homo cachorrito. Desde el punto de vista evolutivo, todo esto parece no tener ninguna lógica porque el ser humano se transformó en una criatura más débil, vulnerable e infantil. El tamaño de nuestro cerebro disminuyó a pesar de que nuestro mundo era cada vez más complejo. Sin embargo, al momento de que empiezan a investigar esta teoría, empiezan a decir que con una serie de experimentos que también tenían que ver como con otras especies, por ejemplo, comparándolo con los perros, a diferencia de los lobos, es que los perros son más inteligentes de lo que creíamos, incluso más inteligentes que los chimpancés.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, los lobos, los antepasados de los perros, de los lobos no habían adquirido ciertas inteligencias que los perros sí tienen. Por ejemplo, estas pruebas de inteligencia, de encontrar cosas escondidas, de seguir instrucciones, los lobos no lo pueden hacer. Los perros sí. Los perros tienen esta habilidad de aprender en verguiza y de seguir instrucciones y de relacionar cosas que los lobos no, güey. Pero entonces el tema era... No es un tema de inteligencia, lo que decía este güey, sino es un tema de mansedumbre. Es decir, no sobrevivimos ni siquiera por ser más inteligentes, sino por la capacidad de ser como amigables. Ujú. Entonces este güey decía... O que no se nos reconozca como amenaza. Ajá. Y entonces decía que... ¿te acuerdas de estas pruebas que explicaba al principio de cómo... cuando nos comparaban contra otras especies de simios en varias pruebas, no mostrábamos que fuéramos realmente más inteligentes de base que Ajá. ellos, con esta inteligencia como bruta? Decía el autor, a propósito, dejó de lado la última característica que evaluaban en esas pruebas, y que fue donde neta, ¡les metemos una putiza! Ganamos por goleada. El aprendizaje social. Ok. Es decir, la capacidad de aprender algo de los demás. Y en esto, güey, todos los humanos, ya sea si se hacían pruebas con niños o se hacían pruebas con adultos, les ganaban facilísimo a cualquier otra especie. El ser humano es una máquina de aprendizaje hipersocial. Estamos hechos para aprender, establecer contactos sociales y para jugar. Entonces, ahí se entiende un poquito más estas características que decía. Nos miramos a los ojos. El ser humano, por ejemplo, también decía, tiene una característica muy particular a diferencia de los chimpancés. Tenemos el blanco de los ojos. Gracias al blanco de los ojos podemos seguir la mirada de los demás. Sabemos hacia dónde mira cada uno. Todos los demás primates producen melanina, un pigmento que oscurece sus ojos. De esta forma ocultan su mirada. Claro, y eso te hace como conectar Ajá. más con la persona que estás viendo, ¿no? Exacto. El autor sospecha que el blanco de nuestros ojos es producto de la domesticación. Seres humanos cada vez más amistosos expresaban con su mirada una parte cada vez más grande de sus emociones. Además, podemos utilizar las cejas para añadir matices más sutiles a nuestra mirada. Dice, las personas con aptitudes sociales no solo son mejor compañía, sino que también son más inteligentes. O sea, dice que la inteligencia social Sí. es algo que nos diferencia. Entonces pone de ejemplo, la forma más sencilla de entender esto es imaginar un planeta con dos tipos de seres humanos. Que ya medio lo vislumbramos, güey. Él menciona dos tipos de seres humanos, los genios y los copiones. Los genios son estas mentes privilegiadas, uno de cada 100, el que va a inventar algo excepcional a lo largo de su vida, ya sea una herramienta, un idioma, un sistema matemático súper complejo. Los copiones somos más pendejos. Somos uno de cada... Los otros 99, ¿no? somos los otros 99, exacto. Por lo tanto, según esto, los genios son 100 veces más inteligentes que los copiones. Pero los genios en este caso tendrían una desventaja. No son muy sociales. Ya. Por término medio, solo tienen un amigo. De modo que el genio que inventa la caña de pescar solo se le va a enseñar a una persona del grupo. Los copiones, sin embargo, son 10 veces más sociales. Y por lo tanto, si uno de los copiones inventa una caña de pescar, por ejemplo, 100 van a saber pescar. Entonces, poniendo como ejemplo, decía, los neandertales son una especie de genios. Individualmente tenían el cerebro más grande y eran más fuertes, pero su cerebro colectivo, su capacidad de hacer comunidad, de ser amables y de expresar sus emociones, era muy limitada. Entonces, los Homo sapiens eran más pendejitos, pero eran más sociales, vivían en grupos más grandes, cambiaban de grupo más seguido y entonces plagiaban mejor. Porque si se encontraban con otro grupo de Homo sapiens, en lugar de desconfiar de ellos, era como, no mames, güey,
personas, como perros, güey. Sí. No mames, personas. Y se compartían de que, verga, en este grupo... Quiero olerles el culo. Sí, güey. En este grupo, estos güeyes inventaron una lanza. No mames, nosotros inventamos una manera de bajar frutos de los árboles. Y se los copiaban. Ok. Entonces ahora 300 personas sabían eso. Entonces decía de ejemplo, si los neandertales eran un operador moderno con un procesador ultra rápido, nosotros éramos una PC barata, pero con internet. Claro, Ajá. compartes todo más rápido. El Homo sapiens era más simple, pero estaba mejor conectado. Y algunos científicos sospechan incluso que el lenguaje humano es producto de nuestro carácter amistoso. El lenguaje es un ejemplo perfecto de algo que los copiones no pueden inventar por sí mismos, pero pueden aprender de otros. Entonces es más plausible pensar que los Homo sapiens supieron afrontar mejor las condiciones climatológicas extremas de la glaciación, que según los geólogos empezó hace unos 115.000 años y terminó en torno a 15.000 años antes de nuestra era, por la sencilla razón de que colaboraban más ¿Te ponían de acuerdo? y mejor. Sí. Y eso fue lo que terminó haciendo la diferencia entre que desaparecieran Los otros y no los nosotros. otros humanos a nosotros. Entonces, Wow. termina este capítulo diciendo, es evidente que la lucha y la competencia desempeñan un papel en la evolución, pero lo primero que aprenden ahora en las universidades los estudiantes de biología es que la colaboración es mucho más importante. Y dice, cuando comprendí esto, cambió mi idea de la teoría de la evolución. Ya no me parecía tan deprimente. Puede que Dios no exista y que no haya ningún plan cósmico. Puede que nuestra existencia sea fruto de una increíble casualidad, después de millones de años de evolución aleatoria. Pero no estamos solos. Nos tenemos los unos a los otros. ¿Tú crees que Dios se queda en el cielo por miedo a sus creaciones? ¿No? Aquí esa frase es de Mini Espías 2. Es como, ¡ey! No mames. Yo vine a ver a Danny Trejo tirar vergazos y a dos morritos montando lagartijas. Sí, güey. ¿Qué te pareció? Y eso es la historia de, no sé, de la evolución humana, de por La historia qué. de más o menos, más bien es una explicación histórica del por qué estamos aquí. Es una teoría Sí. de qué nos hace diferentes a los seres humanos. Está muy perra, güey, porque creo que es este tipo de cosas cuando te las dices como que hacen sentido, pero cuando las comparas con otro contexto histórico es todavía más importante. Como entendemos que la capacidad social del humano es nuestra base para sobrevivir, eso es claro. Pero el que fue nuestra base además para sobrevivir más que otra especie de humano también, Ujú. que era incluso más capaz en cosas más rudimentarias que nosotros, ya te lo pone en una perspectiva mucho más perra, güey. A mí me encantó, güey, porque pues sí se me hace como muy wholesome, ¿sabes? Sí. A veces pensamos que de base somos una mierda. Y yo creo que no, güey. Claro, o sea, Si fuéramos de base una mierda, no estaríamos aquí, güey. nuestro gen determinante para sobrevivir es la capacidad de hacer amistades. De hacer amistades, Es como la correcto. foto de los perritos. Como el sticker de los dos morros llorando, güey. Sí, exacto, güey. Se me hizo muy chido. Que también está muy interesante porque más adelante en el libro, el güey no puede obviamente negar las cosas horribles que ha hecho el ser humano. Y entonces también explica cómo esta propia capacidad que tenemos de hacer comunidad también generó que seamos capaces de matar y de hacer genocidios por la misma capacidad de comunidad, pero de cómo se fue estructurando. Y también, repito, si les interesa, puedo hacer un resumen de ese episodio, de ese fragmento del libro. Si no quieren leer, su cabrón ya lo leyó 2 veces, porque me encantó ese libro y puedo hacer un resumen. Pero díganos, amistades, ¿qué les pareció este episodio? A mí me mamó. a mí me gustó mucho esta teoría. Está bastante perro. Creo que a veces también tener este tipo de episodios que no son como de un hecho en particular, sino de
una sucesión de cosas históricas que justifican o que tratan de explicar algo. Está muy perra. Incluso lo hacemos a veces cuando son los episodios de historias de algunos imperios y así, que te hacen entender más o menos la actualidad. Pero sí, está bastante wholesome. Yo estaba leyendo también un libro, que a la fecha lo estoy leyendo, que es se llama The Human Mind. Y es justo este tema de qué es un pensamiento, qué es una asociación, etcétera. Y creo que cuando me laten mucho los autores que hablan de cosas tan básicas, pero que al ser tan básicas son tan amplias en su explicación. O sea, porque el preguntarnos qué nos hace humanos, qué nos hace pensar, qué hace que sintamos algo, se me hace muy perro y tiene mucha tela de dónde cortar después. Sí, y la verdad es que siento que son cosas que sin pedos podemos hablar aquí y que nos dan también otro contexto muy interesante de lo que somos, porque al fin y al cabo la historia nos ayuda a entender lo que somos y ver que hay cosas que se repiten, pero también nos ayuda a entender de dónde venimos y por qué somos lo que pensamos. Y en el Inter metimos un chiste de básquetbol, uno de Cuauhtémoc Blanco. Que para eso escuchen ustedes el podcast. Así es. Esa es la esencia, ¿no? Dijimos pendejadas. Y esto solo es posible gracias a la gente que nos apoya. Y siempre nos gusta comenzar con los que están dentro de nuestra bonita familia del Patreon. Con los que pagan. Y por eso queremos agradecerle como cada semana a nada más y nada menos que Mateo Bifulco. Muchísimas gracias, que por ahí nos comenta que somos... nos puso un mensaje en el Patreon de que somos una de las fuentes con las que está aprendiendo español. Y yo digo... Qué interesante. Curioso. Vas a tener un español muy específico. Un idioma muy florido. Porque así como decimos palabras rebumbantes, rebumbantes no es una palabra, como rebumbante, rimbombantes, perdón, también decimos palabras que no deberías decir en público. Sí. Como pito. O sea, no yo. O sea, el ejemplo pito, no que yo coma pito. Que no tiene nada de malo. Que no tiene nada de malo. Pero yo no en específico. O sea, es como hay gente que no le gustan los mariscos. Es respetable. O sea, a ti te gustan los camarones, a mí tampoco. O sea, a ti no te gustan los camarones, a mí no me gusta el pito, ¿sabes? O sea... Pero sí me gustan los camarones. Bueno, vamos a seguir con la lista de Patreons. Híjole. Jimena Cisneros, muchísimas gracias por apoyar este podcast también. Ariel Alvarado, que le mandamos un saludo. Esperamos pronto poder darle este saludo de manera presencial. Bruno Valles también. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Bruno. El otro día anduve repartiendo libertad con Bruno. Muy bien, como debe ser. Como debe ser. El mismísimo Víctor Gómez. Héctor Israel, también muchísimas gracias por ser parte del club de Patrons. Gracias. Isaac López. El padrino Isaac López. Aileen Benavides. Que también nos dejó un mensajito en el Patreon. ¿Sí? Sí. ¿Tú lo viste? Sí. A ver. Bueno, es que me llegó el correo. Decía que ahí contestaba más rápido. Una disculpa, el hecho es el que debería de estar revisando el Patreon. Ahí está. No sé si apenas. Muchísimas gracias, Aileen, por tu mensajito. Justo en este momento te vamos a contestar. No le vamos a decir a nadie porque es nuestra comunicación privada. Así es. Y dijimos muchos secretos de Estado en ese mensaje que nos mandaste. Sí. Pero muchísimas gracias por estar activa en el Patreon. Le dijimos todo lo que censuramos en episodios pasados. Y ahora ya no nos quiere hablar. Andrés Reguín, muchísimas gracias también por ser parte del Patreon. Hugo Valencia, gran amigo. Gracias, Hugo. Besote. Yeshar Hadi. Muchas gracias, Yeshar. Y Nancy Telles. Muchas gracias, Nancy, que nunca se raja acá. ¿Cómo no? Todas estas personas hacen posible que sigamos haciendo este podcast y si tú quieres unirte a esta comunidad, también vas a obtener beneficios como contenido exclusivo cada mes sin falta. Ahí tienes, a veces es como material extra de los capítulos, a veces son capítulos completamente diferentes. Siempre hay algo para ustedes. Y también si en este momento no pueden apoyar el Patreon, los ayudan muchísimo suscribiéndose a este canal, compartiéndonos en redes sociales. Estamos en todas las redes sociales como @lechubiza. En Instagram, este podcast los encuentras como Los Bardos de la Historia. Y en YouTube, suscríbete, deja un comentario, platícanos qué te pareció este capítulo. ¿Tú qué consideras que nos hace humanos? Si nos escuchas en Spotify, déjanos una calificación. También puedes, en Spotify puedes ponernos qué te pareció este capítulo. También leemos por ahí los comentarios. Y pues en general... compártelo con mucha gente, ¿no? Pero compartan. Compartan, por favor, compartan. Nosotros fuimos los Bardos de la Historia, que nos vamos, pero no sin antes recordarles, como cada semana, que Minispías 2 es buena, ¿eh? Sí, que no tenía derecho a no debía una crisis existencial a los 6 años, güey. Pero bueno, y sean amigos. Sean buenos. Sean buenos. Adiós. Adiós.